Imagínese las mañanas en Tecoa, cuando el sol salía lentamente detrás de los cerros, bañando todo con una luz dorada. Allí, en medio del paisaje árido y duro, Amós comenzó su día. Las ovejas balaban suavemente mientras las conducía a pastos escasos. El suelo estaba seco, agrietado y se levantaba polvo a cada paso. Amós conocía cada sendero, cada curva del terreno y sabía dónde encontrar los raros arbustos que alimentaban a su rebaño. Sus pies eran firmes, callosos por la dura tierra, y sus manos ásperas como la corteza de los árboles que también cultivaba. Además de pastor, Amós era cultivador de sicomoros, un árbol resistente que crecía tercamente en el clima seco de su tierra. El trabajo fue duro. Trepó por las ramas retorcidas para perforar los frutos y permitir que maduraran adecuadamente. La savia le manchó las manos, dejando un olor amargo que acarreó todo el día. Amós conocía el valor del esfuerzo, sabía lo que era trabajar bajo el sol abrasador, con el sudor corriendo por su rostro. Su vida era sencilla, alejada del lujo y las intrigas de las grandes ciudades. Para él, los días eran predecibles, marcados por el ciclo de las estaciones y las necesidades del rebaño. Nada en su apariencia ni en su vida diaria revelaba un gran destino. No había ninguna tradición profética en su familia. No era hijo de un sacerdote ni tenía conexiones con los poderosos. Nadie miraría a Amós y pensaría, ahí va un profeta. Era simplemente un hombre de campo, acostumbrado al silencio y la soledad. Pero eso es exactamente lo que lo hizo especial a los ojos de Dios. En su sencillez, Amós era puro de corazón, recto en sus caminos y fiel al Creador. Entonces, en un día cualquiera, sucedió algo extraordinario. ¿Quién sabe? Tal vez estaba solo en el campo, bajo el vasto cielo azul de Tecoa, cuando sintió una presencia diferente. El viento cesó y el tiempo pareció suspendido. Fue como un susurro profundo, algo que no venía del exterior, sino del interior, directo a su alma. Era la voz de Dios, poderosa y gentil al mismo tiempo. Amós sintió un calor recorrer su cuerpo, como si el propio aliento divino lo envolviera. Escuchó el llamado. Dios lo eligió para una misión que cambiaría su vida para siempre. Imagínese el impacto de ese momento. Un simple pastor sin linaje profético, siendo elegido para llevar el mensaje del Señor al reino de Israel. Nazach, principio, debió preguntarse, ¿por qué a mí? ¿Quién soy yo para hablar en nombre de Dios? Pero el llamado era innegable. Dios lo conoció desde antes de su nacimiento, conoció la pureza de su corazón y la firmeza de su carácter. Y cuando el Señor elige, no hay argumento que pueda resistir. Amós no era profeta por herencia, pero sería profeta por elección divina. No buscó la misión, pero la misión lo encontró. Y así empezó todo. Amós, el humilde pastor de Tecoa, cultivador de sicómoros, recibió una llamada inesperada. Debería dejar sus campos, sus ovejas y su vida sencilla para convertirse en la voz de Dios en medio de una nación corrupta. Aquel hombre de campo, de manos callosas y corazón sincero, sería el portador de un mensaje que sacudiría a Israel. Porque Dios no mira las apariencias, ni elige según las expectativas humanas. Él ve el corazón, y ese día vio el corazón de Amós. Después del llamado divino, Amós supo que no podía permanecer en Tecoa. El mensaje que ardía en su corazón era demasiado urgente para silenciarlo. Empacó sus pocas posesiones, tal vez echando un último vistazo a los campos que conocía tan bien, las ovejas que confiaban en él y los sicomoros que tan laboriosamente había cuidado. Pero necesitaba irse. Dios lo estaba enviando al reino del norte, a Israel, un lugar que conocía solo por las historias que circulaban entre los viajeros.
Israel vivió en tiempos de aparente prosperidad bajo el reinado de Jeroboam II. Las ciudades eran vibrantes, los mercados estaban llenos y la gente vivía en abundancia. Pero esta riqueza estaba concentrada en manos de unos pocos. Los poderosos acumularon tesoros, mientras los pobres eran explotados y oprimidos. Amós viajó por pueblos y ciudades, viendo con sus propios ojos la desigualdad que estaba corroyendo a la nación. Los ricos vivían en lujosos palacios, rodeados de banquetes y fiestas, mientras que los humildes apenas tenían qué comer. Los jueces aceptaron sobornos, distorsionando la justicia. Los comerciantes hicieron trampa en la balanza, engañando a los pequeños agricultores. Lo que más molestó a Amós fue la falsa religiosidad que impregnaba a Israel. Los altares siempre estaban llenos de sacrificios y ofrendas. La música resonaba en los templos y las fiestas religiosas se celebraban con gran pompa. Pero todo estaba vacío. No hubo sinceridad ni arrepentimiento genuino. Fue solo un espectáculo para encubrir la corrupción y la injusticia. El pueblo adoraba a Dios con los labios, pero su corazón estaba lejos. Siguieron rituales mientras explotaban a los necesitados y oprimieron a los pobres. Amós vio todo esto con sus propios ojos y su corazón se llenó de indignación. La voz de Dios resonó en su alma, ordenándole hablar en contra de esa hipocresía. No tenía formación de orador, ni tenía las refinadas palabras de un escriba. Pero sus palabras estaban llenas de convicción y verdad, y así comenzó a proclamar el mensaje de Dios, un llamado al arrepentimiento y una advertencia de un juicio inminente. Se dirigió a las multitudes en los mercados, en las plazas e incluso en los templos. Con voz firme y mirada decidida, Amós denunció la opresión y la falsedad religiosa, expuso los pecados de las élites, enfrentó a líderes corruptos y advirtió sobre la ira divina venidera. Sus palabras fueron directas, afiladas como una espada y resonaron como un trueno en los corazones de los oyentes. Pidió justicia y rectitud, diciendo que a Dios no le agradaban los sacrificios vacíos, sino que quería que la justicia fluyera como un río y la rectitud como un arroyo eterno. Amós sabía que sus palabras no serían bien recibidas. Era un extraño en Israel, un simple campesino que se atrevía a enfrentarse a los poderosos y exponer la corrupción de los sacerdotes. Pero él no se dejó intimidar. Su compromiso era con Dios y sabía que era necesario decir la verdad sin importar las consecuencias. Con valor y fe inquebrantables, Amós continuó su misión, desafiando la opresión social y la falsa religiosidad, llamando al pueblo al arrepentimiento y anunciando el juicio divino. Amós estaba solo cuando comenzaron las visiones. Tal vez era de noche, bajo el cielo estrellado de Israel, o tal vez al amanecer, cuando el sol teñía de dorado el horizonte. En un instante fue transportado a una escena aterradora. No fue un sueño cualquiera, sino una revelación divina tan vívida que podía oler el aire y escuchar los sonidos a su alrededor. Dios lo llevó a ver lo que estaba por venir, mostrándole imágenes cargadas de significado y poder. La primera visión fue de langostas, pero no se trataba de saltamontes corrientes. Llegaban en inmensos enjambres, cubriendo el cielo como nubes oscuras. Amós observó con horror cómo las langostas descendían sobre los exuberantes cultivos verdes, devorando todo a su paso. Los cultivos desaparecieron en unos instantes, dejando el campo desnudo y árido. No quedaba nada para comer, ni siquiera semillas para la próxima temporada. El hambre era inevitable. El pueblo de Israel estaría a merced de la miseria y la desesperación. Ante este espectáculo devastador, Amós clamó a Dios con todo su corazón. «Señor, perdona.
¿Cómo puede sobrevivir Jacob? Es tan pequeño. Y el Señor, movido por compasión, decidió no ejecutar aquel juicio. Pero las visiones no terminaron ahí. El segundo fue aún más aterrador. Amós vio un fuego consumidor, un fuego abrumador que no solo quemó la tierra, sino que secó las profundidades del océano. Las llamas eran tan intensas que parecían tocar el cielo. Todo lo que encontraron en el camino se consumió en segundos. Campos, pueblos, ríos. La sequía se apoderó de todo, dejando un reguero de destrucción y muerte. Fue un juicio implacable, una demostración del poder de Dios contra el pecado y la corrupción de Israel. Una vez más, con el corazón desgarrado por el dolor de lo que vio, Amós intercedió. Señor, por favor, detente. ¿Cómo puede resistir Jacob? Es tan pequeño. Y nuevamente el Señor tuvo compasión y prometió no ejecutar ese castigo. Luego vino la tercera visión. Esta vez no hubo langostas ni fuego. Amós vio al Señor de pie junto a un muro construido con plomada, sosteniendo una plomada en su mano. La plomada se utilizaba para medir la rectitud de un edificio, revelando cualquier desviación o inclinación. Dios le mostró a Amós que Israel era torcido, como un muro a punto de desmoronarse. Las prácticas injustas, la opresión de los pobres y la falsa religiosidad eran como profundas grietas en el tejido moral de la nación. Y esta vez no hubo intercesión. El juicio era seguro. Dios declaró que ya no pasaría por Israel. Los altares falsos serían destruidos y la casa de Jeroboam caería a espada. Estas visiones no eran solo imágenes simbólicas, eran mensajes directos de Dios, anunciando un juicio inminente sobre Israel. Amós llevaba el peso de estas revelaciones en su corazón. Sabía que el tiempo de la misericordia se estaba acabando y que la justicia divina estaba a punto de manifestarse. Aún así, continuó proclamando las visiones y llamando al pueblo al arrepentimiento con la esperanza de que todavía hubiera salvación para Israel. El mensaje de Amós resonó como un trueno por las calles de Betel. Denunció la corrupción, la opresión y la falsa religiosidad con una valentía que provenía directamente de su llamado divino. Con cada palabra, la gente sentía el peso de la verdad, pero pocos estaban dispuestos a cambiar. Después de todo, sus palabras amenazaban un sistema cómodo donde los ricos prosperaban a expensas de los pobres y los líderes religiosos disfrutaban de poder y prestigio. En el corazón de este sistema estaba Amasías, el sumo sacerdote de Betel, un hombre influyente, respetado por el pueblo y cercano al rey Jeroboam II. Amasías no vio a Amós como un profeta, sino como un problema. Para él, Amós no era más que un forastero descarado, un pastor sin linaje profético que se atrevía a desafiar la autoridad establecida. Pero había algo más profundo. Las palabras de Amós expusieron la hipocresía que Amasías se esforzó tanto por ocultar. Dirigió un servicio lleno de pompa y ceremonia, pero vacío de verdad. Su templo era grandioso, pero sus motivos eran egoístas. Amasías no podía permitir que esa voz perturbadora continuara. Entonces fue a ver a Jeroboam II y le advirtió: Amós está conspirando contra ti en medio de Israel. La tierra no puede soportar todas tus palabras. Profetiza que Jeroboam morirá a espada y que Israel será llevado al exilio. Amasías sabía que acusar a Amós de conspiración podría colocarlo como enemigo del rey, lo que justificaría su expulsión. Después de denunciar a Amós ante el rey, Amasías lo confrontó personalmente. Con arrogancia y desprecio se acercó al profeta en Betel, el corazón de la adoración falsa, donde la gente ofrecía sacrificios sin un verdadero arrepentimiento.
Amasías miró a Amós a los ojos y ordenó: «Vidente, sal de aquí, huid a la tierra de Judá, come allí tu pan y profetiza, pero no profetices más en Betel, porque este es el santuario del rey y el templo del reino». Para Amasías, Amós no era más que un mercenario, alguien que profetizaba con fines de lucro. Intentó degradarlo, tratándolo como a un oportunista que debería regresar a su insignificante lugar en Judá. Pero Amós se mantuvo firme. Su mirada no vaciló y su voz no tembló. Sabía quién lo había enviado. Con valentía respondió: «Yo no era ni profeta ni hijo de profeta. Yo era pastor de ganado y cultivador de sicomoros. Pero el Señor me apartó del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel». Las palabras de Amós fueron un golpe directo a la arrogancia de Amasías. No estaba allí por ambición personal o deseo de riqueza. Él estaba allí porque Dios lo había llamado. Su autoridad no provenía de un título, sino de una misión divina. Y entonces Amós entregó el mensaje que ardía en su corazón. Miró directamente a Amasías y anunció el juicio de Dios. «Tu esposa se prostituirá en la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán a espada, tu tierra será dividida en hileras y morirás en tierra inmunda. Y ciertamente Israel será llevado cautivo de su tierra». Las palabras fueron duras, implacables, pero ciertas. Amós no las pronunció por odio, sino por obediencia a Dios. Fue el juicio divino contra la corrupción, la hipocresía y la idolatría lo que Amasías representó. Incluso ante la amenaza y el intento de expulsión, Amós permaneció fiel a su llamamiento. No se dejó intimidar por el poder de Amasías ni por la influencia del rey. Sabía que su misión era decir la verdad, sin importar las consecuencias. Y así lo hizo con valentía y determinación, honrando el llamado divino que lo había sacado de los campos de Tecoa y lo había traído al corazón de Israel. Después de tantas visiones de juicio y mensajes de condenación, el ambiente estaba pesado. Las palabras de Amós resonaron como un trueno, anunciando destrucción, exilio y dolor. Israel sería derrocado a causa de su injusticia, idolatría y opresión de los pobres. La tierra sufriría y el pueblo enfrentaría las consecuencias de sus pecados. Pero justo cuando parecía que se había perdido toda esperanza, el mensaje de Amós dio un giro sorprendente. En medio de la oscuridad surgió una luz de esperanza. Amós empezó a hablar de restauración, un futuro glorioso preparado por Dios para su pueblo. Anunció que a pesar del juicio inminente, este no sería el fin de Israel. Dios no abandonaría a la descendencia de Jacob para siempre, como un padre amoroso que disciplina a sus hijos para corregirlos. Dios traería a Israel de regreso a su tierra y restauraría su gloria. Amós describió una visión de esperanza que parecía un sueño lejano. Habló de la restauración de la tienda caída de David. Era una poderosa promesa mesiánica que indicaba que el trono de David sería restablecido. Aunque Israel estaba a punto de ser devastado, un descendiente de David se levantaría para reinar con justicia y rectitud. Este rey no gobernaría con opresión, sino con amor y verdad, trayendo paz y prosperidad al pueblo. Amós profetizó de un tiempo en el que las naciones se volverían al Señor y el reino de Israel sería un faro de esperanza y redención para el mundo. La visión de Amós iba más allá de la simple restauración política. Habló de una época de abundancia incomparable. «He aquí, vienen días», declaró, «en que el que ara alcanzará al que siega, y el que pisa las uvas alcanzará al que siembra». Pintó un cuadro de campos tan fértiles que las cosechas serían tan abundantes que el trabajo no cesaría. Los montes destilarían vino nuevo y los montes se derretirían en abundancia. No habría más hambre ni miseria.
ya que Dios bendeciría la tierra con abundancia y alegría. Amós también habló del regreso del exilio. Los israelitas, esparcidos entre las naciones debido al juicio, serían devueltos a su tierra. Reconstruirían las ciudades destruidas, vivirían en ellas y plantarían viñedos, disfrutando de los frutos de su trabajo. Las ruinas serían restauradas y la nación volvería a florecer. Dios prometió firmemente: los plantaré en su tierra y nunca más serán desarraigados de la tierra que les di. Era una garantía de seguridad, pertenencia y paz eternas. Esta promesa de restauración no era solo para el Israel de aquel tiempo, sino que apuntaba a un cumplimiento futuro y glorioso. La referencia a la tienda de David apuntaba al Mesías, el Rey prometido, que reinaría para siempre. Para los cristianos, esta profecía encuentra su cumplimiento en Jesucristo, el descendiente de David, que trajo la salvación, la restauración espiritual y la promesa de un reino eterno de justicia y paz. Al concluir Amós su mensaje, dejó claro que el propósito final de Dios no era destruir, sino restaurar. Su corazón estaba lleno de amor y misericordia por Israel. Era necesario el juicio para corregir y purificar, pero la restauración era segura. Habría un nuevo comienzo, un tiempo de bendiciones y comunión con Dios. La historia de Amós, que comenzó con un humilde pastor en Tecoa, terminó con una visión gloriosa de redención y esperanza.